Muy buenas tardes con todos. Muy bienvenidos a la siguiente clase que estamos dictando de manera gratuita por medio de nuestras redes sociales. Anteriormente habíamos venido dictando un sistema que era SMF, del sistema de pórticos especiales, y esta oportunidad vamos a hablar del sistema SCBF, pórticos especiales con arrojamientos concéntricos, que ya habíamos anunciado anteriormente que también se iba a dictar. Y nos basamos pues en la normativa E030 peruana, que también habla de este tipo de estructuras de acero, que también se emplean los análisis, y también lo podemos encontrar, así como cómo realizar el análisis, siguiendo las expresiones que se deben hacer en la normativa ANSI AICC 341 y también la 360-10. Para poder empezar este sistema, vamos primeramente a hacer una introducción al tema, y para ello lo que queremos hablar es que estos pórticos de acero con arrostramientos concéntricos representan una solución estructural, ¿no?, y conveniente para suministrar resistencias eh, y rigidez lateral a los edificios, es decir, en baja y mediana altura. ¿Y a qué se caracterizan? Se caracterizan pues porque los ejes centrales de los miembros y componentes se intersectan en un punto, es decir, formando así una estructura reticulada que más adelante ya lo vamos a ver con más claridad, mostrando ejemplos. Es decir, también por lo que las acciones laterales del viento y los sismos inducen principalmente a esfuerzos axiales en los elementos pórticos arrastreados. El sistema se destaca por su elevada rigidez lateral, la cual permite controlar adecuadamente pues, los desplazamientos a fin de cumplir los requerimientos de diseño. Asimismo, pues nos proporciona un diseño con requerimiento de análisis de miembros y conexiones, de sistemas, de pórticos especiales, es decir, de arrostramientos concéntricos que vamos a ver. Dentro de este tema vamos a tratar cicloesteresis conceptual de arrastramiento, cómo se puede leer, asimismo las resistencias esperadas que se deben encontrar, y todo ello vamos a hablar en este tema de introducción a lo que es los pórticos especiales de arrastramientos concéntricos. Sin más, empecemos. En esta sección, por ejemplo, de la primera presentación, en un momento vamos a activar el lápiz, que nos indica que en esta sección pues se aplican para pórticos arrostrados, ¿no? Estamos hablando de la base del diseño que se debe tener para pórticos arrostrados conformados por miembros conectados concéntricamente. Se permite, por ejemplo, excentricidades menores a la altura de una viga, si las fuerzas resultantes sobre los miembros y conexiones también se toman en cuenta. Es decir, el diseño no cambia, ¿no? La capacidad de deformación elástica esperada. Se espera que los pórticos especiales con arrostramientos concéntricos sean diseñados siempre guiándonos según la normativa ANSI ICC 34110, que ya siempre nos proporciona información, nos proporciona expresiones para la capacidad de formación elástica permanente a través del pandeo y sedencia de los arrostramientos en tracción. Aparte de ello, también nos indica el sistema esperado en los arrostramientos, que nos dan expresiones para poder utilizar, y que nos indica. Nos indica que los arrostramientos deben ser calculados para las fuerzas en tracción, es decir, las fuerzas que traccionan a la estructura, o también en compresión. Despreciando efectos de las cargas gravitacionales, se debe considerar una acción sísmica en ambos sentidos de la dirección horizontal esperada del arrostramiento en tracción. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, prepararme un poquito más de la garganta.
Por ejemplo, acá tenemos una expresión y lo vamos a subrayar sobre el otro color. Acá tenemos una expresión que nos indica la resistencia esperada. ¿Y a qué es igual la resistencia esperada? Pues la resistencia esperada no es más que igual a al factor de sobreresistencia del acero. Estamos hablando R sub Y multiplicado por la resistencia a tensión cedente, el F sub Y, más el área del acero grueso, es decir, el A sub G. Entonces, con esta expresión podemos ya encontrar la resistencia esperada al arrastramiento en tracción. Y eso es lo que también nos dice acá, ¿no? Resistencia esperada a la tracción. Y eso también lo hemos sacado de la ICC SISMIT, esta información. Acá vemos el siguiente gráfico. Vemos la, la resistencia máxima y también vemos los desplazamientos que se da tanto en el eje X y en el eje y que en el eje Y también. Seguimos. Antes vamos a regresar un poco más atrás. Cabe también señalar que en la parte de acá también nos menciona la normativa que se permite tomar, por ejemplo, resistencias en compresión como la menor entre estas expresiones que ya dije, ¿no? Como la menor. Y con un factor, pues, de 1.14 multiplicado por el espesor crítico, es decir, 1.14 multiplicado por el factor crítico. Cabe también indicar donde este factor crítico que estoy mencionando, este factor crítico, se puede determinar mediante el capítulo también de la normativa ANSI 360-10 y utilizando las ecuaciones pues del factor crítico. Utilizando las ecuaciones del factor crítico, eh, cambiando, por ejemplo, el valor también de la tensión cedente esperada, es decir, a Fy por Ry y Fy. Y la distancia nos dice y la distancia que de los arrastramientos utilizada para determinar el factor crítico no debe, pues, ser mayor a la longitud de extremo a extremo, ¿no? Entonces, esta expresión también nos ayuda a obtener el diseño. Sigamos, sigamos. Entonces, una vez que ya tenemos estas expresiones, también nos da esbelteces que podemos aplicar a las fórmulas. Y estas esbelteces, pues, nos da de acuerdo así es que va a ser mayor o igual o menor, ¿no? O menor a un factor de 4.71. Y eso les invito a que vean la normativa ANSI, porque son expresiones que tienen que ser más analizadas y son demasiado extensas, entonces les indico que se vayan a verificar, ¿no? Y, por ejemplo, del primer factor que nos dice 4.71
pues también nos da un factor crítico de esfuerzo esperado y que este primer factor pues varía, y este primer factor varía aplicado a 0,658 y que el otro factor pues se puede aplicar a 0,87. De manera resumida, estos son los resultados y factores que pueden aplicar a un esfuerzo crítico esperado. Ya más adelante, cuando ya apliquemos más adelante algunos ejemplos más, más evidenciales, pues se va a ver mejor, ¿no? Vamos a borrar un toque, vamos a borrar esto. No nos deja seguir. Y ahora, siguiendo con el siguiente presentación, también nos indica, en esta parte, por ejemplo, nos indica la resistencia esperada, pero acá ya nos da un porcentaje para poder utilizar. Y, por ejemplo, la resistencia esperada nos dice es menor el valor, ¿no? Menor al valor entre lo que ya habíamos mencionado, la resistencia esperada al factor de sobreresistencia en el acero, multiplicado también por la resistencia a la tensión cedente más el área pues, al acero. Lo mismo en el factor de 1,14 por el esfuerzo crítico multiplicado por el área gruesa. Entonces se debe tomar pues la resistencia esperada residual a 0,3 de la resistencia esperada, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Nos indica que la resistencia esperada por antes del postpandeo, es decir, antes del arrastramiento, se debe tomar como máximo 0,30 veces la resistencia esperada a la compresión. Es decir, 0,30 veces, que va a ser igual pues a un 30%, ¿no? Entonces, la resistencia esperada máxima debe ser máxima al 30%, es decir, a esta parte, no es mínima, es máxima. Entonces, hasta acá nada más puede llegar, hasta el 30% de lo que nos está indicando la normativa. Y es por eso que vemos que de acá, donde ya se aplica, donde se aplica ya la carga, esto suele bajar hasta un 30%, ¿no? Y luego ya se mantiene y llega al 30% que se está pidiendo. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Ahora sigamos, sigamos. A ver qué nos viene. En esta siguiente presentación vemos comportamientos de arrastramiento articulados empotrados, es decir, qué nos indica la normativa cuando es empotrado. Nos indica la normativa cuando es empotrado que se generan rótulas plásticas, ¿no? Se generan rótulas plásticas en los extremos, nos dice que se generan tanto en los extremos como en el centro. Es por eso que vemos una rótula acá, vemos rótula acá y vemos rótula acá. ¿Esto a qué se genera? ¿Esto debido a qué se genera? Esto debido a que
a que esto implica que las conexiones deben resistir dichos momentos más las fuerzas de tracción y compresión. Es por eso que estamos aplicando acá los momentos, que están con la flecha, la fuerza de tracción y la fuerza de compresión que debe soportarlo. Entonces deben soportar tres fuerzas, momento, tracción y compresión. ¿Qué más? Entonces estas rótulas se generan al ser aplicadas estas fuerzas y también mucho depende del comportamiento de arrastramiento, si es empotrado o no, ¿no? Asimismo, en la segunda imagen vemos que los arrastramientos que tengan en sus extremos conexiones articuladas desarrollan rótulas plásticas por flexión en el centro de los mismos, es decir, justo en esta parte, ¿no? Implica que las conexiones deben resistir solo fuerzas de tracción y compresión. Es decir, aquí ya despreciamos el momento, ¿no? Despreciamos el momento que veíamos acá en la imagen 1, estamos despreciando en esta parte. Cabe indicar que todas estas indicaciones que estoy dando están sacadas de la normativa en sí, sino que están más desarrolladas y más explicativas a través de las imágenes mostradas. Sigamos. Y por último, de presentación del día de hoy, vamos a ver el comportamiento, arrastramiento bajo la carga cíclica, que es un ensayo, una aplicación que se hace para determinar las resistencias y cómo es el comportamiento del acero en el diseño. Y para ello vamos a borrar para explicar cómo es este comportamiento de la carga cíclica y el ciclo esteresis que aparece en el siguiente gráfico. Vamos a cambiar de color a esto y vamos a verificar que, por ejemplo, tomando la referencia del arrastramiento en los extremos, acá vamos a ver esta parte, cómo es el comportamiento en esta parte y qué es lo que se genera en esta parte. Se aplica una carga P de forma cíclica. Se aplica una carga P de forma cíclica, es decir, estamos aplicando una carga P de forma cíclica justo en esta parte de acá, ¿no? Justo en esta parte de acá. Y acá también estamos aplicando una carga P, obteniendo el siguiente resultado. Y el resultado es todo esto, toda esta gráfica que se ve acá, ¿no? Es el resultado al aplicar una carga. Y lo que vamos a ver es cómo es el comportamiento de esa carga, cómo es el comportamiento del ciclo esteresis al aplicar esta carga cíclica. Y vemos que al aplicar, se aplica una carga generando compresión hasta alcanzar una carga cíclica de pandeo. Yo aplico esta carga y voy a llegar a este punto, ¿no? Donde es la resistencia máxima, es lo que hablábamos anteriormente del 30%. Una vez que ya alcanzar la carga cíclica de pandeo, llegó a lo que es el punto 1, se va a aplicar otra carga generando compresión hasta alcanzar la resistencia en el efecto post-pandeo, es decir, al momento en el punto central donde se provoque la cedencia por flexión, es decir, justo en el punto 2. Y para llegar al punto 3 vamos a eliminar esa carga, es decir, quedando una deformación remanente.
Acá se queda una deformación remanente. Justo vamos a ver que coincide con el punto 5. Si luego se va a aplicar, se va a generar, se aplica una carga generando tracción hasta alcanzar ya la cedencia, es decir, en el punto 4, y empieza a ceder, y pues se vuelve a eliminar la carga y vamos a quedar de nuevo en deformación remanente que coincidíamos en esta parte con el 5. Y en el C ya se aplica una carga de nuevo, generando compresión hasta alcanzar nuevamente la resistencia limitada por el efecto post-pandeo. Y luego se continúa aplicando una carga generando compresión hasta alcanzar la rótula plástica por flexión en el medio del elemento. Entonces, una vez que ya se ha aplicado todo este proceso de ciclo de esteresis, el resultado va a ser, esto. El resultado va a ser que nos vamos a obtener esta rótula plástica por flexión en medio del elemento, justo en medio del elemento. Este va a ser el resultado. Entonces, para eso nos sirve el ciclo de esteresis del conceptual de arrastramiento, para determinar esto, ¿no? Y es un análisis que se hace aplicando. El ciclo de esteresis conceptual de arrastramiento significa que van a ser aplicadas cargas permanentes, es decir, cargas en constante. Esto mayormente se ve en puentes, donde las cargas son constantes, los movimientos son constantes, cargas de diferente índole son constantes. Y en este ciclo esteresis habíamos aplicado carga tracción y carga compresión. Entonces, mayormente se ve que se aplica en cada momento, ¿no? Y este ciclo de esteresis se ve cómo es la reacción de las cargas que están aplicando. Y acá esta es la primera, y acá en la segunda vemos ya un análisis que se había hecho, un análisis real que ya se había hecho del ciclo de esteresis, y justo se había hecho a los extremos reticulados utilizando pues un perfil BW6 por 16 a un esbelte de 120. Entonces, este esbelte también anteriormente ya lo he indicado, y fue sacada de la fuente AICC SISMIT del módulo 3. Y vamos a ver que tiene la misma forma que habíamos explicado en el punto 1. Por ejemplo, acá está alcanzando el máximo, ¿no? Está alcanzando el máximo, luego llega y provoca la cedencia a la flexión. Vamos a analizarlo por esta parte de acá. Vamos a ver por esta parte. Vamos a cambiar el color. Luego se genera, luego se genera en esta parte, llega la cedencia a la flexión, que es el 2, y luego llega acá donde ya se quita la carga y se queda en deformación remanente. Justo en esta misma también se queda en deformación remanente. Luego se vuelve a aplicar una carga a lo que es una carga de tracción hasta alcanzar la cedencia, que es justo acá, una carga de tracción, ¿no? Justo acá al alcanzar la cedencia, ¿no? Luego baja y volvemos a caer acá en lo que es la deformación remanente, igualito a lo que estábamos viendo en la 1. Y vemos también que sigue y se aplica una carga generando compresión hasta alcanzar nuevamente la resistencia limitada por el efecto de post-pandeo, que es esto, ¿no? Y luego vemos que justo esto se une acá, ¿no? Y vemos que aparece la rótula plástica por flexión en el medio del elemento. Y es esta, ¿no? Entonces, ya sabemos que el ciclo de esteresis es eso, es un análisis ya comprobado que se puede hacer para mostrar el comportamiento
y cómo está comportándose, es decir, la rótula plástica, cómo aparece en el medio del elemento por flexión, ¿no? Por flexión. Cabe indicar que este ciclo de estaresis ya ha sido comprobado y ha sido sacado de la normativa fuente AICC, AICC, SISMIT, el módulo 3, y también lo pueden revisar ustedes mismos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve repaso y con eso culminaremos el día de hoy. Vamos a iniciar la primera hoja. Acá vimos una introducción. Acá vimos una introducción donde veíamos la expresión para calcular resistencia esperada. Estaba tomándose pues por el factor de sobreresistencia multiplicado por la resistencia a la tensión cedente más el área gruesa del acero. En el segundo, digamos que hay un valor que se debe tener en cuenta y es el máximo que no debe pasarse del 30% y la resistencia esperada también por un factor de 1.14. Y acá vimos que en el comportamiento, por ejemplo, que son arrostrados, articulados y empotrados, en la primera se generan 3 rótulas plásticas, ¿no? Y esto se generan debido a lo que son arrostrados y articulados y empotrados, por eso se genera este tipo de rótulas plásticas, porque también están esforzadas a soportar cargas de tracción y compresión, y asimismo momentos en los extremos. Y en la segunda imagen habíamos visto que para estructuras, para estructuras, para estructuras con arrastramientos que tengan conexiones articuladas, se desarrollan rótulas plásticas nada más en el centro, ¿no? Nada más en el centro. Esto implica que debe resistir solo fuerzas de tracción y compresión, ya no momentos. Por eso es este tipo de rótula. Y por último, ya culminando el comportamiento, arrastramiento bajo el ciclo, la carga cíclica y el comportamiento del ciclo esteresis que ya les expliqué claramente y cómo es el ciclo que se genera y dónde se encuentra la rótula plástica al final de todo el análisis que ya se había hecho. Cabe indicarles que este es el comienzo del sistema de pórticos especiales de arrastramientos concéntricos. Más adelante ya vamos a hacer ejemplos con lo que es ejemplos más reales para que puedan ya verse y familiarizarse más con el tema. Es decir, lo que queremos es brindar el apoyo, brindar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos aprendido también de otros. Entonces, quizás no es todo lo que les podemos dar, pero sí les brindamos lo que nosotros aplicamos en nuestros trabajos. Entonces, les invitamos también a suscribirse y si es que hay personas también que están siguiendo el tema de los análisis y el tipo de estructura de acero, también comentarles que estamos haciendo estos cursos gratuitos para todos ustedes. Un saludo cordial. Nos vemos en el siguiente video.